Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Hemos vivido una semana de caídas importantes en las bolsas. Veníamos comentando anteriormente en anteriores análisis de los resúmenes semanales que podíamos continuar con la corrección hasta acercarnos a unas zonas clave de soporte que podrían permitir que viéramos un nuevo impulso al alza. Pues bien, esta semana con las caídas que hemos visto ya hemos alcanzado esas zonas de soporte, incluso en algunos índices las han perforado. Por lo tanto, va a ser muy interesante el vídeo que vamos a tener esta semana, sobre todo el análisis de los índices, porque vamos a ver qué posibilidades hay de que continuemos corrigiendo o de que ya hayamos visto el final de la corrección y ahora nos demos la vuelta en el gráfico. También veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana y la semana anterior, que no tuvimos vídeo del resumen semanal, y veremos también esas 5 acciones de la lista top internacional. Esta semana vamos a analizar las Big Tech porque creo que es una situación que parece bastante complicada en el mercado y quizás estas acciones nos den o nos anticipen quizás mejor qué puede acabar pasando en el mercado si se han deteriorado demasiado sus gráficos y quizás podríamos ver una caída más importante y al final estas acciones van a acabar arrastrando al resto del mercado. Antes de comenzar con el vídeo, quería haceros una consulta a todos vosotros. Me han propuesto en los comentarios de YouTube que podríamos analizar también, además de los índices, podemos analizar el VIX, podríamos analizar el precio del Brent, a mí se me ha corrido también el precio del oro, diferentes cotizaciones de activos que quizás nos dé una amplitud más grande de la situación del mercado. Creo que puede ser bastante interesante porque esto pues, nos puede ayudar también a saber qué puede pasar en el mercado de una forma más extensa. Por lo tanto, os propongo a todos vosotros que si os parece bien que en los próximos vídeos de los resúmenes semanales analicemos el VIX, el precio del oro, el precio del dólar también o del Brent, que me lo dejéis en los comentarios y en los siguientes vídeos de los resúmenes semanales analizaremos también estos activos. Así que nada, ya sin más dilación, vamos al lío. Bueno, pues vamos con el análisis de los índices, que vamos a ver cosas muy interesantes. Vamos a ver también dónde están esas zonas de soporte, si se han perforado o no, o si nos indicaría que vamos a ver un rebote o vamos a continuar corrigiendo. Vamos a comenzar con el IBEX 35. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Pues fijaros que esta semana, en el viernes, hicimos suelo en esa zona de los 9.200 puntos que tenemos marcada en el gráfico. Venimos comentando que llevamos un par de semanas de movimiento lateral, que sería todo este movimiento de aquí. La zona que marcamos quizás para pensar que podríamos empezar a corregir de forma más importante los 9.250. ¿Por qué? Porque es donde se encuentra alrededor de los cierres que venimos viendo en los mínimos que veíamos a principios de agosto. Y hemos visto cómo esta semana ha perforado esa zona, pero no ha cerrado por debajo de ella. Por lo tanto, pues podemos seguir pensando en ese movimiento lateral. Si vemos que acaba perforando la zona de los 9.200 puntos, ¿dónde nos iríamos? Pues debemos considerar la media móvil de 200 sesiones como primer soporte. Fijaros que las caídas que veíamos en marzo se apoyó en esa media de 200 sesiones y posteriormente se mantuvo al alza en el gráfico. Por lo tanto, ahora deberíamos de nuevo valorar la media de 200 sesiones como soporte. A partir de ahí, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Pues fijaros la directriz, vamos a verlo mejor en el gráfico semanal, la directriz bajista de más largo plazo, que podemos decir que comenzó en 2015, se encontraría ahora mismo alrededor de los 8.880 puntos, coincidiendo con la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal. Y por debajo tenemos la directriz bajista que comenzó en el año 2021, que se encuentra ahora mismo en los 8.500 puntos. Esta sería la zona máxima de caída en el caso de ver una continuidad bajista o que aumente la volatilidad con las caídas. En mi opinión, creo que de primeras tenemos soportes bastante importantes que podrían frenar la caída, como es esa zona de los 8.880 puntos o, como decíamos, el gráfico diario, la media de 70 sesiones. Puede que al llegar a la zona de los 9.000 puntos y continúa corrigiendo, 9.000, 9.050 aproximadamente, aquí intente darse la vuelta de nuevo. ¿Dónde estaría el problema? Pues si vemos que hay una vuelta en el gráfico y no consigue superar la media 70 y la consolida como resistencia. Eso sería mala señal y nos indicaría que podríamos continuar corrigiendo, y ahí ya sí que deberíamos valorar esas zonas de soporte que tenemos en las directrices bajistas de más largo plazo. La sensación que tengo ahora mismo, pues bueno, no es muy buena, lo veremos ahora con el resto de índices, aunque sí que es verdad que el viernes veíamos quedas importantes que luego se recuperaban bastante bien a cierre. Eso es provocado principalmente porque no hay nada de volumen en el mercado y a poco que entra la demanda se recupera. Fijaros que parece que aumentó un poquito el volumen en la sesión del jueves y el viernes, pero aún así el volumen ha sido muy, pero muy bajito. Lo venimos viendo durante todo el mes de agosto. En las últimas caídas que veíamos
ha sido muy bajito el volumen, nada que ver con las primeras caídas que veíamos justamente a finales de julio y las primeras sesiones de agosto. Vamos a continuar con el DAX. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues la zona límite de soporte para empezar a hablar de una corrección más importante o de una tendencia bajista ya para dar por finalizada la tendencia alcista anterior. Fijaros cómo ahora podríamos estar en el suelo de todo el movimiento lateral que venimos viendo desde marzo, donde ya no teníamos tan claro una tendencia alcista en el gráfico. Fijaros cómo tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. En el IBEX no lo hemos visto, pero también en el gráfico semanal, vamos a ver un segundo, teníamos una clara divergencia que nos hacía preocuparnos hace unas semanas y al final pues hemos visto cómo ha llegado esa corrección. Fijaros, vamos a ver, veíamos cómo la cotización iba marcando nuevos máximos crecientes mientras que el RSI no lo hacía, que nos indicaba que podríamos ver una corrección. El problema cuando llegaría al perder la zona de los 9.200 puntos como acabamos de ver en el DAX, pues también en el gráfico semanal teníamos esa divergencia y el problema donde está en la zona de los 15.600 puntos donde hemos cerrado esta semana. Es verdad que hemos cerrado un poquito por debajo, pero bueno, en principio podríamos decir que se mantiene en esa zona de soporte. Si continúan las caídas, pues como veíamos, rompería esa zona del movimiento lateral y podríamos incrementar las caídas. ¿Hasta dónde? Pues si nos vamos al gráfico semanal, vemos como la primera zona de soporte siguiente que tenemos está en los 15.000 puntos, que es donde se encuentra también la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, como vemos en el IBEX y en el DAX, estamos en zonas en las que no nos podemos permitir seguir corrigiendo, porque si no, se deterioraría muchísimo el gráfico respecto a lo que estamos viendo en las últimas semanas y meses y podríamos empezar a hablar quizás de una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo, lo que sería muy mala señal para los alcistas. Vamos a continuar con el Dow Jones y decíamos que podíamos poner una corrección porque habíamos divergencias también en el gráfico diario, la cotización y el RSI, y esa corrección llegó. ¿Dónde poníamos el objetivo? En la media móvil de 70 sesiones y la zona de 64.500 puntos. Fijaros que es donde ha cerrado justamente esta semana. Lo decíamos cuando veíamos esa divergencia, que era normal ver una corrección dentro de esta fuerte tendencia alcista que venimos viendo durante los últimos meses. El último impulso ha sido muy fuerte y necesitábamos ver una corrección hasta esta zona. ¿Por qué hasta esta zona? Porque fijaros que en todo el movimiento lateral que veríamos desde noviembre de 2022 es la zona que había actuado como resistencia. Al superarla vimos un impulso muy fuerte, ahora la deberíamos consolidar como soporte. De momento, el cierre semanal justamente en esta zona podríamos decir que es buena señal, que de momento no ha llegado la sangre al río. El problema dónde estaría si pierde esta zona. ¿Por qué? Porque entraríamos dentro del movimiento lateral anterior y fijaros que el suelo del movimiento lateral podría estar alrededor de los 32.580 puntos. También hay que tener en cuenta que podríamos haber formado un hombro, cabeza y hombro inverso en la parte alta, que si lo proyectamos, fijaros, vamos a verlo, el objetivo en el gráfico, fijaros que estaría por encima de los máximos históricos que teníamos en diciembre de 2021. Y siempre que vemos un hombro, cabeza, hombro, lo normal es volver a testear la base de aquí, es decir, dónde estamos ahora mismo. Por lo tanto, si queremos proyectarnos a los máximos históricos, deberíamos haber vuelto hasta esta zona, como hemos hecho, y a partir de aquí volver a repuntar. El problema es que si la pierde esta zona, desactivaríamos ya el hombro, cabeza, hombro y podríamos volver a caer de forma importante. Vamos al gráfico semanal. Fijaros cómo en la corrección hay que ser muy bien, justo que ha llegado a esa zona de máximos que veíamos, el volumen ha aumentado esta semana con las caídas, pero de momento podríamos pensar que mientras no pierda esta zona, como decíamos, el gráfico diario se puede mantener al alza. Si la pierde, pues fijaros que anteriormente había corregido hasta la media de 70 sesiones, que se encuentra en los 33.000 puntos, ahora están en 33.400, lo que encajaría a que volviésemos dentro de ese movimiento lateral en el gráfico. Pero creo, como os he dicho, que estamos también en la zona límite de la corrección. Por lo tanto, debemos ver esta semana nuevas subidas. Si vemos que continúa corrigiendo, se podría empezar a deteriorar mucho la situación en el Dow Jones. Vamos a continuar con el Nasdaq. Tenemos una situación muy parecida. Fijaros cuando veíamos la divergencia donde poníamos el objetivo en la media móvil de 70 sesiones. Fijaros dónde se ha marchado a final de esta semana, hasta la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, podríamos decir que si lo que hemos visto es una simple corrección, hemos llegado al objetivo de ella y a partir de aquí deberíamos volver a impulsarnos al alza. Por eso decimos lo mismo que en el Dow Jones. Esta próxima semana es totalmente necesario ver nuevas subidas. Si no vemos nuevas subidas, ya la situación se va a empezar a deteriorar bastante. ¿Dónde podemos poner el siguiente objetivo? Pues quizás en la media móvil de 200 sesiones, que coincidiría con los máximos que veíamos en 15 de agosto, alrededor de los 13.700 puntos. Por el camino sí que es verdad que tendría la zona
de los 14.500, que actuó anteriormente como soporte, puede actuar ahora como resistencia, pero creo que cogerá una tónica muy fea en el gráfico y podríamos continuar corrigiendo. Sí que es verdad que ahora podemos ver ese repunte, para que pensemos que es una simple corrección, pero para confirmar que vamos a marcar nuevos máximos en el Nasdaq debería superar la zona de los 15.200 puntos, que es donde estaría esta zona de máximos que veíamos en junio. Si vemos que ahora rebote y supera esta zona, podríamos proyectarnos ya a nuevos máximos en el gráfico, pero si no lo supera, cuidado porque podría formar en esta zona de aquí un hombro, luego haber visto la cabeza y ahora formar un nuevo hombro. Sería muy mala señal y eso nos proyectaría con una caída bastante importante en el gráfico. Vamos a ver también el gráfico semanal y vemos como, bueno, pues puede que haya sido simplemente una corrección en el gráfico para luego poder repuntar de nuevo como la que veíamos en febrero y marzo de este año. Y vamos con el último de los índices, que es el SP500. Al igual que veíamos con anteriores índices, estamos en la zona límite de la corrección, donde proyectamos la caída después de ver esa divergencia en el gráfico diario en la zona de los 4.350 puntos. ¿Por qué? Pues porque era una zona muy importante de resistencia anteriormente y decíamos que si superaba esta zona luego podríamos proyectar una nueva tendencia alcista en el medio largo plazo. Evidentemente es una zona muy importante. Cuando es una zona muy importante de resistencia que ha superado y no ha consolidado como soporte, es muy probable que volvamos hasta ella para consolidarla como soporte y ya repuntar y continuar con el impulso alcista que venimos viendo en los últimos meses. Ahora, de momento, pues hemos visto que ha vuelto hasta esa zona. Fijaros como el viernes los mínimos estuvieron los 4.336 y a partir de ahí la cotización se recuperó. El problema es que nos hemos mantenido por debajo de la media 70, pero el cierre ha estado muy cerquita de ella. Por lo tanto, ¿qué debemos ver ahora? Que se mantiene al alza esta próxima semana. ¿Por qué? Porque si no se mantiene al alza, volveríamos a mantenernos por debajo de la zona de los 4.350 puntos. Esto podría poner fin a toda la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre de 2022 y daríamos comienzo quizás a una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo. Siguiente objetivo en el gráfico, pues quizás podría estar por abajo de la zona de los 4.200 puntos. Pasa lo mismo que en el Nasdaq, en el caso del SP500. Si ahora vemos un repunte, que deberíamos ver que supera la zona de los 4.450. ¿Por qué? Porque si ahora vemos el impulso y se queda a los 4.450, lo que podríamos tener una formación de hombro, cabeza y ahora formar el segundo hombro. Eso sería mala señal y nos indicaría, si volvemos a corregir y perdemos la zona de los 4.350 puntos, que podríamos volver a caer de forma muy importante en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que la sensación que tenemos ahora mismo en general en los mercados no es que vayamos a ver una vuelta importante, ha sido una caída muy fuerte, muy larga en las últimas semanas, luego lo veremos con las Big Tech, cómo se han deteriorado bastante con las caídas que hemos visto, pero es lo que venimos comentando durante también las últimas semanas y meses. Vemos subidas muy fuertes, luego vemos una corrección que nos hace pensar que quizás vamos a volver a esa tendencia bajista que veíamos durante el año 2022, pero luego se acaba recuperando muy bien y seguimos marcando nuevos máximos en el gráfico. Fijaros aquí la caída tan fuerte que veíamos, luego se recuperaba y volvíamos a ver un nuevo impulso. Por lo tanto, pues ahora no debemos descartar que vuelva a pasar lo mismo. Para ver ese movimiento, ¿cómo lo podemos confirmar? Superando en el SP500 la zona de los 4.450 puntos. Hasta que no lo haga, no podemos pensar que volveremos a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Si lo hace, probablemente podemos recuperar los máximos históricos que veíamos en diciembre de 2021. Por lo tanto, pues bueno, ahora tenemos esa sensación, veníamos comentando en las últimas semanas, de que hemos visto unas caídas muy importantes. Ahora ya estamos en esa zona límite de soporte en todos los índices, ya lo hemos visto, es el objetivo que teníamos en el caso de ver una simple corrección en los índices y a partir de ella, si nos queremos mantener al alza y continuar con la tendencia alcista que comenzó en prácticamente todos ellos en octubre de 2022, deberíamos repuntar ya esta misma semana y mantenernos firmes al alza las próximas semanas. ¿Que no llega a esto? Pues cuidado porque ahora ya sí que podríamos empezar a pensar que podemos recuperar la tendencia bajista que veíamos en octubre de 2022 y además puede que comience lo peor en las próximas caídas en las bolsas. Vemos que la situación económica en Europa y en Estados Unidos se va deteriorando cada vez más. Esta semana hemos visto como Países Bajos también entraron en recesión, se unían
a Alemania. Por lo tanto, vemos que la macro muchas veces no ha acompañado a lo que hemos visto en los gráficos, que se han ido hace unas semanas, estaban prácticamente de nuevo en máximos históricos en Europa. Por lo tanto, pues bueno, puede que esa dicotomía al final se acabe haciendo realidad y al final los gráficos acaben acompañando a la macro. ¿Eso qué significaría? Pues ver caídas muy importantes, confirmar una recesión, confirmar que algo no va bien y ver caídas tan fuertes como las que veíamos en 2008 y 2009. Hasta que llegue ese momento, pues podemos seguir pensando en la tendencia alcista que vimos desde octubre, porque las señales negativas en la macro la venimos viendo desde finales del año pasado y durante todo este año 2023 y hemos visto subidas muy importantes. Lo que no podemos hacer es luchar en contra del mercado y si ver que si los precios siguen manteniéndose al alza una tendencia alcista muy importante, pues no vamos a estar dándonos cabezazos contra la pared. Hay que seguirla acompañando, pero teniendo en cuenta que nuestra operativa debe tener un seguro, por así decirlo, por si acaso al final las cotizaciones hacen caso a la macro y se acaba convirtiendo en una caída muy importante en los gráficos. Bueno, pues vamos con esta sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo, en este caso en las dos últimas semanas. Vamos con una cotización que está en una situación muy interesante en el gráfico, que es Naturgy, la antigua gas natural. Fijaros cómo anteriormente veíamos un movimiento lateral en la zona entre los 27 euros y los 25 euros. Ahora venimos viendo cómo desde el mes de mayo parece que la cotización de nuevo se ha enredado en esa zona. Fijaros las caídas que veíamos en julio, que teníamos en su cotización una divergencia con NRSI. ¿Eso que nos indicaba? Pues que si tenemos en cuenta que nos acercamos a la parte baja del movimiento lateral y hay una divergencia, podríamos ver un repunte muy interesante. Y fijaros, ponemos un repunte muy fuerte que nos hacía pensar, después de superar esa barrera alta del movimiento lateral, que podríamos volver a máximos, pero la clave estaba en los 27,30. ¿Por qué? Porque era ese suelo que veíamos en la parte alta. Si le superaba, nos indicaría que volveríamos a marcar nuevos máximos, pero no consiguió hacerlo. Y que vimos de nuevo una corrección para entrar al movimiento lateral e irnos de nuevo a la parte baja. Bien, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? Pues ahora hemos visto cómo todavía no ha llegado a los mínimos que veíamos en julio, pero sí que ha llegado a esos mínimos que veíamos en mayo. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo más importante? Ver que rebote ya la cotización y volvamos a la parte alta. ¿Y por qué es muy importante? Porque si llegamos a ver ese movimiento, podríamos estar viendo un hombro, cabeza, hombro invertido. Eso sería muy buena señal y si lo proyectamos podríamos irnos de nuevo a máximos en el gráfico. Sin embargo, si continúa corrigiendo, puede que nos vayamos hasta la zona límite del soporte, los 24,90, y eso podría marcar nuevos mínimos decrecientes desde mayo de 2023 y sería muy mala señal. Además, pondríamos en riesgo de nuevo ese movimiento lateral que ya hemos visto anteriormente, que cuando lo pierde vemos caídas muy fuertes en el gráfico. Por lo tanto, ahora, pues bueno, podríamos estar en zona desde la que puede rebotar la cotización, pero debemos ser conscientes de que el riesgo es muy elevado, porque si pierde los 25, 24, 90 euros, las caídas podrían llegar a ser muy importantes, ya que rompería el movimiento lateral. Vamos con Logista y vemos una buenísima tendencia alcista desde marzo de 2022. Fijaros que sigue apoyando la media 70 y en la media de 200 en correcciones un poco más importantes. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues justamente en la media de 70 sesiones. Desde ahí anteriormente hemos visto que ha rebotado, la ha perdido en alguna sesión, pero luego se ha mantenido muy bien por encima. Parece que la tendencia alcista de momento se encuentra bastante firme en el gráfico. Lo que sí que debemos de tener en cuenta es que de momento no se han formado posibles divergencias entre las últimas subidas y el RSI, lo que nos hace pensar que podemos mantenernos al alza. El problema es que si ahora vemos un nuevo impulso, puede que ya sí que veamos una divergencia. Por lo tanto, cuidado, porque si vemos un impulso, debemos valorar que venga acompañado con mucho volumen y que el impulso sea lo suficientemente fuerte para romper una posible divergencia en el gráfico. Donde deberíamos tener cuidado es si pierde la media 70, porque cuando la pierde, hemos visto anteriormente que sería hasta la media 200 sesiones, fijaros. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa zona de la media 70 que se encuentra en los 24,50 en el gráfico. Vamos con Tubace, situación muy parecida. Vemos cómo la tendencia alcista, que en este caso entró de forma más clara en enero de 2023, ha ido apoyando la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo ahora se encuentra justamente la media de 70. En el último impulso teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI, que nos indicaba que podríamos ver una corrección. ¿Dónde deberíamos preocuparnos demasiado? Si pierde la media 70. Si pierde la media 70, peligraría
toda la tendencia alcista. De momento que hemos visto el viernes ha tocado esa media de 70 y ha rebotado. Por lo tanto, se sigue manteniendo ese soporte de la tendencia alcista y de momento no tenemos señales más evidentes de que se podría romper esta tendencia alcista. Por lo tanto, mientras no pierda la media 70, podemos seguir pensando que nos mantendremos al alza en el gráfico. Si la pierde, pues ahí sí que debemos tener bastante cuidado. Vamos a seguir con Unilever. Llevamos viendo unas semanitas de caídas muy importantes. ¿Dónde estamos ahora mismo? En la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que en toda la tendencia alcista, cuando comenzó en abril, marzo de 2022 y superó la media de 200 sesiones, ha actuado muy bien como soporte en la media de 200 sesiones. Fijaros, en todo momento. ¿Dónde estamos ahora mismo? En la media de 200 sesiones. Como podéis ver, hay muchas acciones, vamos a seguir viendo, que se encuentran en zonas clave de soporte, al igual que lo acabamos de ver con los índices. Y es una zona de soporte que es la que permitiría a su cotización mantener la tendencia alcista. Si la pierde, pues ya podríamos poner en riesgo la tendencia alcista y podríamos pensar que se finalizaría y podríamos comenzar una nueva tendencia bajista en el gráfico. Vamos con Endurance Motive y vemos cómo teníamos una zona de soporte muy bien marcada en el gráfico alrededor de los 1,60, 1,61. Es una zona donde hizo un triple suelo, fijaros, a finales del pasado año y desde ella rebotó muy bien. Pero al final, aunque vimos un rebote muy importante en el gráfico, no hacía pensar que rompiese la larga tendencia bajista que venimos viendo durante los últimos años. Ha sido muy fuerte y para dar la vuelta a una tendencia bajista tan importante en el medio y largo plazo, las subidas deben ser muy consistentes y muy importantes con el paso de las semanas. Y eso no llegó a pasar. Nos acercamos a la anterior zona de suelo muy importante, que era los 2,80, y al llegar a esa zona volvimos a corregir. Si hubiera superado esta zona, aquí ya sí que podríamos haber pensado de una nueva tendencia alcista en el medio y largo plazo, pero como no lo hizo, volvimos a caer y nos fuimos acercando hasta esa zona clave de soporte ahora en los 1,60, 1,61. Y ahora hemos visto esta semana cómo la ha perforado, por lo tanto, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podríamos estar en una situación muy parecida a la que veíamos aquí. Veíamos un soporte clarísimo, los 2,80 aproximadamente, y cuando la perdió caímos con muchísima fuerza. Ahora, si llegamos a ver lo mismo, podría ser una caída muy parecida. Aquí fue muy fuerte, por lo tanto ahora podemos ver una caída muy fuerte. Además aquí, fijaros cómo la ruptura de ese soporte fue con un gap de escape y ahora tenemos de nuevo un gap de escape en su cotización. Por lo tanto, pues pinta muy mal porque parece que se puede repetir el mismo movimiento que veíamos en septiembre de 2022. Continuamos con Enagas y fijaros cómo veíamos la tendencia alcista muy importante también desde octubre de 2022. Pero en este caso no estamos en una zona clave de soporte. Esa zona clave de soporte ya la perdió. ¿Dónde estaba? En un primer momento la media 70 que había actuado como soporte y posteriormente la media de 200 sesiones que también la perdió. De hecho, veíamos un movimiento muy pero que muy feo en su cotización, que es, una vez ha perdido esas zonas de soporte tan importante, ha vuelto hasta ella, las hemos olvidado como resistencia y ha caído con mucha fuerza marcando nuevos mínimos decrecientes. Señal de que estamos ahora mismo clarísimamente en una nueva tendencia bajista en el gráfico. El primer objetivo ahora mismo de soporte, donde le tenemos en los 14,68. No hay ninguna zona clara de soporte más ahora mismo cercana en su cotización. Además, fijaros que en esa vuelta que veíamos en julio, volvió hasta ese suelo que teníamos en este movimiento lateral de aquí. Esto es un movimiento de libro de nuevas caídas importantes o de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Esto es que es clarísimo, que teníamos una señal muy importante de que habría que salirse porque podríamos volver a caer de forma muy importante. Por lo tanto, pues ahora estamos en una nueva tendencia bajista de máximos y mínimos decrecientes y el siguiente objetivo, claro, en el gráfico, como decimos, le tenemos los 14,67. Vamos a continuar con TWI. ¿Qué tenemos en su cotización? Pues echamos un poquito la vista atrás. ¿Qué vemos? Una clarísima tendencia bajista en el gráfico prácticamente desde que salió a cotizar. Vemos como de vez en cuando vemos repuntes muy importantes, intenta mantenerse por encima de la media de 200, pero luego continúan corrigiendo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros cómo después de haber hecho ese suelo en mayo en la zona de los 5,60 aproximadamente, 5,65, hemos rotado hasta la media móvil de 70 sesiones. Pero si nos fijamos en las últimas subidas, se venía formando una clara divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Qué tenemos aquí? Pues a ver, si vemos esta divergencia justo cuando nos enfrentamos a la media móvil de 70 sesiones, pues nos deben hacer saltar las alertas porque podríamos pensar que podríamos ver una corrección muy importante. Si además vemos que entra volumen con las caídas, fijaros, esto ya es una confirmación más que clara. ¿Qué ha pasado? Que hemos continuado corrigiendo. Ahora
¿Dónde podríamos caer? Pues de nuevo hasta los mínimos que veíamos, los 5,64. ¿Cuál es el problema? Que como perfore estos mínimos, las caídas podrían continuar de forma muy pero que muy importante en el gráfico. Así que bueno, ahora mismo las sensaciones no son muy positivas. En un momento, como decimos, podríamos caer hasta esa zona de los 5,64, pero como la pierda, podría dar continuidad a la caída las siguientes semanas y meses. Vamos con Niesa. Es un chicharro que la verdad, pues bueno, la verdad que es totalmente desesperante. Fijaros, vamos a poner un gráfico semanal para que lo veáis mejor. La cotización de Niesa es totalmente desesperante. Se va desangrando muy poquito a poco su cotización y va marcando nuevos mínimos decrecientes, muy poquito a poco. Además, da muy pocas señales de que se vaya a dar la vuelta en el gráfico. Sí que es verdad que de vez en cuando vemos subidas muy fuertes, fijaros, pero el problema es que no da señales de que vayamos a ver esas subidas, no llega a formar ni divergencias ni señales claras porque el volumen, la verdad que es muy poco representativo, entonces es una cotización muy peligrosa. En cualquier momento, pues te puede subir un 20 o un 30% una sesión, al día siguiente caerlo, como vemos aquí, fijaros una subida del 50% y la siguiente sesión va y pierde un 22% y al final acaba perdiendo todo lo ganado. Por lo tanto, pues bueno, es una acción que bajo mi punto de vista no me gusta, porque me parece, por análisis técnico, que es muy complicada de analizar, tenemos muy poquito que rascar y es una cotización que poco a poco se va desangrando y se van soltando todas las acciones, quizás se compran para ver un repunte importante y cuando no se ve ese repunte te acabas cansando, las sigues vendiendo y la compra otro que se piensa lo mismo y al final la acaba vendiendo y esto provoca que la cotización vaya perdiendo valor poquito a poco en el gráfico. Vamos a continuar con Renta Corporación, que vemos como en las últimas semanas, meses, viene haciendo algo muy parecido a lo que acabamos de comentar en IESA. Se va desangrando muy poquito a poco, pero esa zona de soporte tan importante en los 1,28 aproximadamente, fijaros, por la zona de aquí, hizo un pullback hasta esa zona y la consolidó como resistencia y volvimos a caer. Ahora, ¿hasta dónde podemos volver? Pues bueno, podemos pensar en los mínimos que vemos en el gráfico en octubre de 2022 alrededor de los 1,15. El problema es que como pierde esa zona, la caída podría incrementarse. ¿Por qué pensamos eso? Pues porque antes había una zona también muy importante de soporte, los 1,60 y cuando la perforó, fijaros la caída tan fuerte que vimos. Por lo tanto, si pierde la zona de 1,15 podríamos repetir la caída que veríamos aquí. No hay que descartar que quizás de esta zona veamos un rebote hasta la media móvil de 70 sesiones. Puede ser que actúe como resistencia en un momento, ahora mismo es 1,24, pero poquito más, la verdad. Entonces, pues bueno, hay que considerar el riesgo que tenemos en una acción como esta, que la verdad que no pinta demasiado bien por el beneficio que podemos llegar a sacar en un rebote en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones. Veíamos unas caídas importantes, fijaros, en marzo y en mayo de este año y a partir de ahí se empezaba a recuperar en el gráfico. Veíamos cómo superaba la media móvil de 70 sesiones, iba hasta la media de 200, consolidaba con soporte la media de 70 y volvía a repuntar de nuevo. Muchos estaréis pensando, quien esté interesado en esta acción, en si quizás podríamos retomar la tendencia alcista anterior y dejar de lado ya el movimiento lateral que venimos viendo durante los últimos meses. Últimos meses si lo consideramos desde agosto más o menos, o agosto-mayo de 2022. ¿Dónde está la clave? Pues en ver que la cotización supere quizás la zona clara que tenemos de resistencia alrededor de los 4,5. Si la supera, podríamos pensar en volver a repuntar de forma muy importante en el gráfico. De momento, pues podemos seguir atrapados en ese movimiento lateral. Sí que es verdad que es muy buena señal lo que ha hecho con las medias de 70 y de 200 sesiones, pero de momento el impulso podría ser más claro hasta la zona de 4,50. A partir de aquí se podría complicar bastante porque ya hemos visto anteriormente que a partir de ahí vuelve a corregir de forma importante en el gráfico. Y vamos con Fluidra, que hemos visto en las últimas semanas una subida muy pero que muy importante en el gráfico. Veíamos caídas muy fuertes durante el año 2021-2022, después de que se pasara ese boom que veíamos durante la época del COVID con las piscinas, se empezó a recuperar la cotización y ahora hemos visto un impulso muy importante en el gráfico. ¿Hasta dónde nos hemos ido? Vamos a marcar los máximos. Fijaros que es una zona que la caída actuó muy bien como soporte, la zona de los 21,75. Desde ella vimos uno de los rebotes más importantes hasta la media de 70 sesiones, pero posteriormente volvió a corregir. Por lo tanto, anterior zona de soporte, ahora clarísimamente de resistencia. Puede que sea una zona que si la supere nos habrá un amplio rango de movimiento al alza. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 26,58, pero de momento no la ha superado. Por lo tanto, ahora, ¿qué podemos pensar?
estábamos en zona de sobrecompra, parece que puede empezar una corrección y si vemos que continúa la corrección, donde podríamos irnos hasta la media móvil de 70 sesiones y también consolidar como soporte una antigua resistencia los 18,75 en el gráfico. Mientras no pierda la media 70 y se mantenga desde en esta zona, podríamos continuar al alza. Si la pierde, pues creo que ya la tendencia alcista se deterioraría un poco, volveríamos a entrar de nuevo en ese objetivo de la media móvil de 200 sesiones y de hecho podría complicar esa estructura de máximos y mínimos crecientes que venimos viendo desde los últimos meses en la cotización de Fluid. Y por último vamos a ver la lista top internacional donde tenemos esas 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico absoluto en los mercados. Recordaremos, como todas las semanas, de las 5 acciones que vamos a analizar, en este caso las Big Tech que tenemos en la lista top internacional, recordaremos esa zona de soporte en la que me gustaría entrar en estas acciones a mí, en mi opinión, y también comentaremos la situación que tenemos. Lo decíamos al principio del vídeo, estas 5 acciones tiran muchísimo del mercado. Cuando se deterioran demasiado nos indican que el mercado al final podría caer de forma importante y cuando se revalorizan de forma importante nos indica también que el mercado podría ir yendo detrás. Cuando comenzaron las caídas en el año 2022, hacemos un vídeo especial de estas 5 acciones y comentamos dónde estaban las zonas clave para pensar que si las perdía podríamos ver caídas más importantes. Pues bien, ahora vamos a hacer algo muy parecido. Antes de comenzar a analizar las 5, vamos a ver un detalle en común que tenían estas 5 acciones las últimas veces que las analizábamos y era esa divergencia que podíamos ver en el gráfico semanal en todas ellas entre la cotización y el RSI. Eso era muy peligroso dentro de un gráfico semanal y nos podría indicar que si se acaban confirmando las caídas podría ser el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo principalmente en todas ellas desde comienzos de este 2023. Vamos a comenzar con Alphabet. Fijaros cómo en la última subida veíamos a clara divergencia entre la cotización y el RSI que nos hace pensar que cuidado porque si veríamos caídas importantes se podría convertir esta tendencia alcista en una nueva tendencia bajista. Pero de momento podríamos pensar que la sangre no ha llegado al río porque la zona clave de soporte para pensar en caídas más importantes estaría en los $125. A partir de aquí el siguiente objetivo podría estar en la media 70 sesiones que actúa como resistencia en la tendencia bajista y ahora podría actuar como soporte en una tendencia alcista. El problema es que si vuelve hasta ella ya formaría nuevos mínimos decrecientes en el gráfico y eso sería muy mala señal. La zona objetivo que tenemos en el gráfico, los $30,74 a casi un 76% de la zona actual. Vamos a continuar con Amazon, que teníamos igual una divergencia entre la cotización y el RSI y luego hemos visto caídas importantes. ¿De momento ha llegado la sangre al río? No. ¿Dónde se pondría más peligrosa la situación? Si pierde la zona de los $130. Ahí podría estar el suelo de la corrección que venimos viendo ahora mismo para ser una simple corrección. Si la pierde, nos podríamos ir hasta la media móvil de 70 y 200 sesiones, que anteriormente actuaban también como resistencia, pero si se marcha hasta ella también formaría nuevos mínimos decrecientes en el gráfico y sería muy mala señal también. Zona objetivo que tenemos en el gráfico, los $35, un 73% de la zona actual. Continuamos con Apple. Aquí la situación se está poniendo ya un poquito más fea porque veíamos también esa divergencia entre la cotización y el RSI y la zona objetivo que poníamos para ser una simple corrección estaba en los 178. El cierre de esta semana ha estado por debajo. Sí que es verdad que teníamos un gap pendiente de cerrar en mayo de este año y el cierre ha estado muy cerquita de esa zona. Por lo tanto, pues venga, vamos a pensar que estamos ahora mismo en la zona de soporte, la corrección. El problema, como veamos nuevas correcciones esta semana, ¿dónde nos podíamos ir? Hasta la media de 70 que ya actuó como soporte al comienzo de la subida, lo que podría complicar bastante mantenerse al alza posteriormente y además también sería una caída muy fuerte en el gráfico. La zona objetivo, los $30 a un 82% de la zona actual. Continuamos con Meta. También veíamos una divergencia en las últimas subidas entre la cotización y el RSI y también ha perdido quizás una zona muy importante de soporte que está a los 294 para pensar que era una simple corrección. Ahora el problema que tenemos en Meta es que la siguiente zona clara de soporte estaría a los $244, muy lejos de la zona actual y darse la vuelta después de ver una caída tan fuerte pues puede ser bastante complicado. Aquí vemos ya cómo ha formado nuevos mínimos decrecientes respecto a la corrección que veíamos en la semana del 17 de julio, por lo tanto pinta un poquito fea su situación ahora mismo en el gráfico. La zona objetivo, los $72 a un 74,58% de la zona actual. Y la última de las acciones es Microsoft. De nuevo, divergencia entre la cotización y el RSI en las últimas subidas y ahora hemos visto unas caídas. Límite para pensar que es una simple corrección para mantenernos al alza, la zona de los $307. Si la pierde,
¿Dónde nos iríamos? Hasta la media de 70 sesiones, hasta los $286. Sería también una caída muy fuerte y para darse la vuelta ya, la verdad que necesitaríamos un giro muy brusco en el mercado. Por lo tanto, pues bueno, la situación es también bastante fea ahora mismo, aunque podemos permitirnos incluso unas pequeñas correcciones más al comienzo de esta semana. La zona objetivo en el gráfico, los $51 a un 83,89% de la zona actual. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de esta semana, ya habéis podido ver cómo nos encontramos en zonas muy importantes de soporte. Por lo tanto, si lo que queremos ver es una simple corrección para continuar con el impulso que venimos viendo desde finales del pasado año, no deberíamos ver nuevas correcciones. Si seguimos viendo correcciones, ya nos estaría indicando que quizás la fuerza ahora mismo en el mercado la tiene la oferta y no la demanda, y podríamos dar lugar a una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo, que consecuentemente podría dar lugar a caídas muy fuertes si unimos a la situación macro que tenemos en la economía. Por lo tanto, empezar a rezar para que esta próxima semana veamos nuevas subidas y ese chicle que se viene alargando durante los últimos meses, viendo esa dicotomía entre la macro y el análisis técnico, se siga alargando para seguir viendo nuevas subidas. Porque si ese chicle se acaba rompiendo y ahora mismo se está estirando al máximo, puede que empecemos a ver caídas muy importantes en los próximos meses. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Como siempre, recordaros que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.